Clase, buenas tardes. Terminando ya con el contenido imprescindible número 1 y el subcontenido de las 8 capacidades básicas dentro de el liderazgo militar organizacional. El objetivo principal de estas clases es de que ustedes conozcan y hagan conciencia de las 8 capacidades básicas a nivel, digamos, liderazgo militar organizacional u operacional, cuando están en ejercicios, en crisis, y como la doctrina es conjunta, entonces se orienta en el aspecto militar, porque intervienen las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Acuérdense del modelo de competencias de liderazgo naval que vimos: el ser con el carácter, presencia y capacidad intelectual. En la capacidad intelectual vimos la inteligencia emocional y el saber, conocimiento integral. Ahora vamos a ver el hacer con 8 capacidades básicas en el área de dirige, desarrolla y logra. Tengan siempre a la mano, como ustedes ya conocen, esta síntesis, este cuadro. En el área de lidera, 4 capacidades básicas. En el área de desarrolla, 3. Y finalmente logra. El líder operacional siempre logra la misión. Importante es la misión. En el área de lidera tenemos lidera a otros, extiende la influencia, lidera con el ejemplo y comunica. Vamos a ver si avanzamos a ver estas 4 primeras capacidades básicas. Cuando se habla de liderazgo organizacional, el líder organizacional, el operacional, comandante de las unidades y grandes repartos, supervisa la transformación continua de sus unidades. Por eso se llama liderazgo naval transformacional. Y dependiendo de los escenarios, de los ambientes operativos, el líder responde a la evolución de estos ambientes. Por eso la sexta capacidad vamos a ver que es autoevolución. Va hacia adelante proactivamente. Y el líder operacional actúa como mentor. Acuérdense los estilos de liderazgo: supervisor, asesor, tutor, mentor. Y eso vamos a ver en la séptima capacidad. Ayuda a desarrollar a los líderes del futuro. Séptima capacidad básica. El modelo de competencias operacional. Entonces, el líder operacional o líder organizacional, que es usted en su reparto o a punto de serlo, comandante ya en su reparto, traduce conceptos complejos y los convierte en planes operacionales tácticos comprensibles en acción decisiva. Usted a nivel operacional, planes operacionales para amarrar con la parte táctica para a la acción decisiva. Entonces usted desarrolla planes y programas, sincroniza sistemas adecuados para convertirlos en acciones para las unidades pequeñas que están al mando de sus líderes tácticos. Y eso se va a ver en el juego de guerra. Tiene que crear equipo, trabajo en equipo. Y ya vimos trabajo en equipo. Por eso les dije, lean esa parte de la doctrina, trabajo en equipo, porque usted necesita disciplina en los subordinados, cohesión, confianza, destreza. ¿Y cómo va a lograr eso? Dentro de un marco ético-moral, con el ejemplo y con otras 8 capacidades y cualidades y atributos. Entonces usted, con sus subordinados, usted enfoca
a sus subordinados, a sus unidades, se enfoca en la misión encomendada que viene dado en Who, What, Where, When, Why, ¿se acuerdan? Who, quién, what, qué, where, dónde, when, dónde, why, por qué, how y how much, cómo, ejecución y cuánto cuesta la parte financiera, económica, logística. Enfoque esa misión. Y eso vamos a ver en la primera capacidad básica de liderazgo. Difundiendo un propósito claro. Definición de liderazgo. Propósito, dirección, motivación. Prodimo, propósito claro. El concepto operacional sólido, el camino. Propósito, dirección y motivación, enfoque sistemático de la ejecución. Entonces, usted operacional aplica los elementos de los diferentes estilos o tipos de liderazgo, dependiendo de la madurez del subordinado al escenario y a su cargo. Acuérdese, liderazgo directivo, liderazgo tutorial, supervisor, asesor, delegativo. Y es alto en tarea, alto en relaciones interpersonales con los subordinados, alto en relación, o alto en los dos, o alto en uno, bajo en uno, dependiendo de los estilos que ya vimos en Blanchard. Vamos con la primera capacidad básica de liderazgo, lidera a otros. Usted ejerce su influencia indirectamente porque usted lidera a los tácticos, los cuales lideran directamente a los subordinados. El táctico lo hace en persona directamente al subordinado. El operacional lo hace indirectamente porque trabaja con el líder táctico. Entonces se basa más en desarrollar a los subordinados para ejecutar responsabilidades y tareas que tienen asignadas. Por eso existen las guías funcionales, la gestión de proceso, cronograma de actividades, calendario anual. El operacional debe poder visualizar el impacto a gran escala de sus decisiones sobre la organización y sobre la misión. Por eso le dan poder y por eso usa el poder total, porque tiene que decidir, tiene que tomar decisiones, si no pierde autoridad. Y esas decisiones dentro del marco de liderazgo. Si no, entonces no tiene un impacto bueno o va a tener un impacto malo porque no usa liderazgo a un poder que está aplicando dentro del marco ético-moral. Y usted tiene que desarrollar conceptos claros para las operaciones. Todo esto lo van a ver en el juego y lo van a hacer en el juego de guerra. Por eso es que la matriz de calificación en el juego de guerra tiene todos los componentes del modelo de competencias de liderazgo. La rúbrica, van a ver bien, la rúbrica para calificarles a ustedes. En los juegos de guerra tienen todos los elementos. Es una rúbrica de un modelo de competencia de liderazgo naval. Entonces usted desarrolla conceptos claros, tanto para las operaciones como para las políticas y procedimientos usados. ¿Para qué? Para controlar y monitorear la ejecución a nivel operacional. Y lo vamos a ver esto en el juego de guerra. Luego, la segunda capacidad ejerce la influencia que va más allá de la cadena de mando. En este momento, usted operacional está utilizando esto porque tiene que trabajar con instituciones de poder fuera de la burbuja, fuera del mando donde está. Usted va a estar en otros países, con otras instituciones, va a tener que lidiar con crisis, va a tener que lidiar con los diferentes ministerios, con otras fuerzas extranjeras, con otros organismos. Entonces, usted ejerce influencia a través de su cadena de mando y Estado Mayor, dependiendo de su grado. El operacional ejerce la persuasión, la facultación, la motivación, la negociación, cuando tiene que usarla dentro de sus tareas con organismos fuera de su reparto. Esto es fuera del reparto. La resolución de conflictos, las concesiones, la intercesión y la diplomacia. El líder operacional es un diplomático porque tiene que lidiar con organismos de afuera para cumplir la misión, lo que están haciendo en este momento.
Tiene que lidiar con el ministerio, tiene que lidiar con asuntos de seguridad, tiene que lidiar con los que están en control de los centros penitenciarios, tiene que lidiar con la policía, con el ejército, con organismos, con la Cruz Roja, quién sabe con qué otros organismos más, porque el líder o organizacional u operacional equilibra las funciones de líder de combate y diplomático militar. Entonces usted puede crear las condiciones para estabilizar militar, política y socialmente las áreas asignadas, que es lo que está haciendo usted, ejecutando la segunda capacidad básica de liderazgo en este momento. Y dentro de esta segunda capacidad básica, cuando hablamos de negociación, creación de consensos y resolución de conflictos, para lograr una negociación exitosa hay que comunicar claramente la posición. Por eso vamos a ver la cuarta capacidad básica de liderazgo. La posición propia con la transmisión de la voluntad de ceder en otros temas, porque usted tiene que influir, que convencer, pues, y para eso necesita la comunicación, necesita el ejemplo, porque usted irradia confianza, confían en usted. Y ojo, ojo, ¿se acuerdan de misión, tareas, más a fin de estado final deseado, los medios para un fin? ¿Qué quiere usted? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es lo que el superior quiere que usted haga para que él pueda cumplir con su misión? Importantísimo, la tercera capacidad básica de liderazgo. Lidera mediante el ejemplo. Ya la vimos anteriormente. Nuevamente vamos a martillar sobre esto. Usted a la vanguardia. Los israelitas ahorita están atacando. Hay una guerra que está en curso. Andan continuamente con operaciones asimétricas. Un escenario de operaciones asimétricas y a la vez con ataques híbridos por todo lado. ¿Cuál es la base de eso de ahí, de la supervivencia? El ejemplo. Están a la vanguardia. Si lo viera el general de 3, 4 estrellas, como está a la cabeza de su tropa, dando y hablando y operando con el mismo equipo, con el mismo armamento, entonces el operacional usted, en lo que se refiere a adaptarse a los cambios en el ambiente operacional y a explotar las oportunidades emergentes, aplicando una combinación de intuición. Sun Tzu dijo que tiene que tener intuición, conocimiento, inteligencia. Por eso en inteligencia de líderes vimos mente ágil, con criterio, innovador, intuitivo. Si es posible, Guga Ayala, intuya para poder lidiar con la amenaza. Sun Tzu, conócete a ti mismo y al enemigo, ganarás todas las batallas. Y como lidera con el ejemplo, usted tiene resolución analítica de los problemas, integración de sistemas y liderazgo, que es el macro, por medio del ejemplo, tan cerca de la acción como sea posible. Usted operacional tiene que estar tan cerca de la acción como sea posible. General, comandantes, etcétera, israelitas, el liderazgo es en base al ejemplo, están en el terreno, en las mismas condiciones. Esa era la clave. Usaban un estilo de liderazgo alto en tarea y alto en relación. ¿Cómo se llama? Es pregunta de un cook. Eso se llama liderazgo tutorial, supervisor, dirigido a la ejecución, tarea, condición y norma. Yo le doy esto de aquí, esto tiene que ser así, bajo esta norma. Prácticamente es una competencia. Pero nada de esto se puede lograr sin otra capacidad importantísima. ¿Cuál es esa? A más de dar el ejemplo. Es la comunicación. Pero para ejercer el mando, dando el ejemplo, usted como líder, el subordinado, espera que usted crea el futuro para ellos. Lo miran a los ojos esperando ver fortaleza y visión. Por eso vimos autoconocimiento, autorregulación, regulación.
y motivación. Autoevaluación, autorregulación, motivación. Por eso vimos presencia del líder. En presencia del líder, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Porte militar, condición física y autoestima, confianza. Y encima de eso, la resiliencia. Entonces, esperan ver eso en usted. Fortaleza, proyección a futuro. Y para lograr el éxito, usted, líder, tiene que inspirar, motivar a los que le siguen. La primera capacidad básica de liderazgo, liderar a otros, vimos esto. Y esto está escrito en el libro, detallado en el libro. Entonces, cuando lo miren a usted, eye contact, con tanto de ojos, deben ver, percibir, oler que usted está con ellos. Esa es la inspiración. Eso lo dijo General Gordon Sullivan, 1996. Lean esto de aquí en el manual, si es que se han olvidado o quieren recordar. Léanle, léanle. Yo sé que van a sacar 20 en el examen, pero de nada sirve pues si no hacen conciencia y si no lo aplican. Queda solo en papel nomás. Y ojo que esto lo vamos a usar en el juego de guerra. El juego de guerra se le va a dar con esto. Ojo, ojo, juego de guerra. Esto se va a usar. Vean la rúbrica de calificación del juego de guerra. Está todito esto. Tuvo conocimiento, cómo asesoró, trabajó en equipo, tuvo constancia, tuvo resiliencia, tuvo proactividad, tuvo valores, tuvo esto otro, asesoró la actitud positiva, la actitud negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en la rúbrica de juego de guerra. Y luego, después del ejemplo, una capacidad que sirve para todas las 8 capacidades, a más. A ver, asentémosle un poco más el ejemplo. El estar cerca del frente otorga a los mandos operacionales de hoy en día, los conocimientos que necesitan para pensar creativamente. Mente de líder, creativo, crítico, intuitivo, en colaboración con los líderes subordinados, porque usted va a tener pues líderes subordinados. Tener tenientes de corbeta, tenientes de fragata, tenientes de navío, capitanes de corbeta. Y liderar con el ejemplo facilita los ajustes por deficiencia de la planificación y acorta tiempo de reacción al aplicar soluciones tácticas y operativas ajustadas a la realidad cambiante en el campo de batalla. Porque el máximo nivel de liderazgo se lo ejerce en crisis, en batalla, y se prepara para eso. Ejerce liderazgo administrativo, sí, organizacional, sí, organizacional, pero aquí lo hace operacional, que es el mismo nivel. Organizacional en la parte administrativa, de paz, etcétera, y operacional cuando opera, cuando está en unidades operativas, cuando está en crisis, cuando está en guerra. Liderar con el ejemplo. Lean, importantísimo. Entonces, todos los líderes militares deben constituirse en ejemplo. Eso es valores. Eso significa carácter, presencia, intelecto. Tiene que dar ejemplo del ser. Y al constituirse en ejemplo, ofrece una evidencia tangible del comportamiento deseado. Acuérdense, porte militar impecable en presencia, en comunicación, pero en comportamiento, en actitud. Y refuerzan la guía proporcionada verbalmente con la comunicación que ya viene mediante la demostración práctica de commitment y acción, compromiso, engagement, comprometimiento, involucramiento. Hay lectura recomendada de esto de aquí. En estudio de casos en el libro van a ver que ahí hay estudio de casos de commitment, de engagement, de felicidad. Pero en el estudio de casos vamos a ver los líderes estratégicos que han estado en las diferentes guerras en todo el mundo. Y eso es el conocimiento imprescindible número 2. Pero vamos a ver después de terminar este conocimiento imprescindible número 1. Ejercer el liderazgo, dando ejemplo, mando liderazgo dando ejemplo. Usted es un eslabón crítico para escoger, registrar
y explotar las lecciones operacionales aprendidas. Usted operacional es el que finalmente encausa la integración de experiencias críticas, por eso vimos la mente crítica y los nuevos conceptos hacia la doctrina y la capacitación futura. Y en proceso de planeamiento normal y en arte operacional, todo esto está en liderazgo operacional. Esto es parte del arte operacional. Todo esto de aquí lo va a utilizar usted. Porque usted, líder organizacional operacional, asesora, orienta a los líderes subordinados hacia futuros líderes de liderazgo. Por eso la séptima capacidad básica de liderazgo que la vamos a ver dice asesorar, aconsejar, orientar y formar otros líderes. Tengan en cuenta todo esto de aquí. Y todo lo que hemos dicho, no se podría realizar si es que no tiene el arte, el don de la comunicación, que es mucho más extenso de lo que aparentemente se cree. Abrir la boca, mandar sonidos y mandar palabras para que le oigan, es mucho más profundo que eso de allí. Se necesita todas las cualidades que hemos visto en carácter, presencia e intelecto para tener la comunicación efectiva, influenciar, es decir, vender el producto. Usted se comunica eficazmente porque el arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo. Repitan, el arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo. Entonces, ¿le comprende el subordinado? ¿Me comprendes? ¿Hay comprensión mutua? Tiene que utilizar, pues, utilización de personal como herramienta de comunicación. Y tiene que transmitir al subordinado, tiene que transmitir a los tácticos para que transmitan a los otros también. ¿Sí? Es en cadena. Usted tiene que persuadir. ¿No ve que es una filosofía, una forma de vida? Usted juró ir al frente, usted juró dar la vida por el país para defender democracia, soberanía, protección de los espacios jurisdiccionales, pero acaso se va solo. Tiene que jalar por la gente, tiene que jalar a sus subordinados en sus unidades operativas, en el campo en que esté. ¿Y cómo le van a seguir? Tiene que persuadirlos, tiene que inspirarlos, tiene que comunicar, tiene que dar el ejemplo. Si no, terminan saboteando. ¿Sí? En Vietnam, un montón de guerras en que no se preparaban como líder, tenían poco instrucción, poca capacitación, querían mandarlo rápidamente, y les daban la mitad de comúnmente se da, no les daba mucho liderazgo. Terminaban siendo asesinados los que estaban adelante. Eran simples jefes nomás que dirigían, pero no eran líderes. En cambio, en Vietnam había un liderazgo, por eso ganaron la guerra. Claro que era más coercitivo, otro sistema, etcétera, pero daban el ejemplo y eran sumamente capacitados y entrenados. Ahí faltaba liderazgo o formación, más formación, capacitación, que es parte del liderazgo, séptima capacidad básica de liderazgo. Entonces usted usa persuasión para crear equipos y consenso, venciendo la resistencia, logrando apoyo. Eso es lo más difícil. Y eso vimos, disciplina de conciencia, comprometimiento, otra vez el engagement. Eso tiene que lograr usted, comunicando y garantiza la participación de los miembros. Crítico para el trabajo en equipo. Usted es un caballero de mar, es respetuoso, cortesía naval. Pero, repito, no es blando. Por eso tiene altos estándares de exigencia para la gente. Pero tiene que ganarse la confianza, el respeto y la admiración. Yo le obedezco a ese líder. Sí, puede que me castigue, sí, pero le obedezco porque creo en la misión. Yo obedezco porque le respeto, le sigo, lo admiro. No le sigo con resentimiento, con odio, hablando mal, deslealmente, porque si no me manda el hacha. No, eso no es liderazgo. Es la antítesis del liderazgo. Acuérdense. Todo lo que no inspira dentro del valor con el ejemplo ético, moral, es la antítesis. ¿Se acuerdan de la antítesis del liderazgo? Protagonista, populista, caudillista, cabecilla, jefe de banda, organizacional, corrupción institucionalizada, jefe de delincuentes, jefe de narcos, genocida.
psicópata, un montón de psicópatas. No eran líderes, eran psicópatas. Tenían el poder, inteligentes, sí, jalaban, sí, psicópatas. Hitler era un psicópata, un genio, sí, psicópata, no era líder. Y Chávez, y Maduro, y los que han pasado, y los que están ahorita cuestionados con metástasis, con purga, con todo. Esos no fueron líderes, ¿no? Y hay gente que se aprovechó del poder, robó, criminal, etcétera. Podría ser inteligente, podría tener títulos, pero no son líderes. Son gente que se aprovecha del poder. Y mientras más poder y más mal hacen, tienen efectos miserables, perversos, nefastos, luciféricos, satánicos, diabólicos, nefistofélicos, de Mefistófeles, ¿se acuerdan? Eso no es líder. Usted tiene que aplicar las capacidades básicas, porque usted tiene que expresar ideas, usted tiene que saber escuchar. Entonces, si usted se relaciona mejor, comprende la naturaleza, porque es importante la comunicación, que usted comprenda la naturaleza de la comunicación. Y si usted quiere transmitir metas en acciones, tiene que tener técnicas de comunicación eficaces, fundamental para las otras capacidades. Usted piensa, por ejemplo, usted tiene una idea, quiere convertirla en acción, una meta, en hábito, tiene que comunicarse. Y destrezas militares de liderazgo, características de liderazgo, capacidad de comunicación, inteligencia emocional, metas y objetivos. Miren, nuevamente influir, dirigir, actuar, destrezas de liderazgo, comanda, guía, inspira, tipos. Ya vimos los estilos, no tipos, estilos. Porque cuando dice tipo, dice, es de idiosincrasia, es el temperamento, y de acuerdo a eso es. No, 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 es estilo, de acuerdo a dónde está y a la madurez del subordinado. Características nuevamente del líder, visión, ya vimos, objetivos, coherente, autocontrol, buen negociador, exigente, ya vimos todo esto está en las cualidades del ser y en las capacidades básicas. Todo esto gira alrededor de qué? De la comunicación y un liderazgo eficaz gira alrededor de una buena calificación, comunicación. La comunicación son pilares para liderar equipos de trabajo altamente resilientes. Y eso vamos a ver en la guerra, en el juego de guerra. Eso vamos a ver en las presentaciones que hacen ustedes, donde hay una rúbrica también que va a calificar el porte militar con sus componentes y la presencia con sus componentes. Finalmente, comunicarse eficazmente es escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa tiene que tener, observar atentamente, eye contact. El checklist de la escucha activa, mantener contacto visual, sonreír, no ser un ogro, cara de puñete. Eso vimos en inteligencia emocional. Presencia, porte militar. Postura corporal receptiva. Mantiene la atención. Emite palabras de refuerzo. Parafrasear o repetir el mensaje. Hacer preguntas. El checklist de la escucha activa. Entonces usted hace observaciones adecuadas. Sin denigrar a la persona, ¿se acuerdan? Que ya vimos eso en poder, cuando quería aplicar el poder coercitivo. Ya vimos los conceptos de la educación, que se llama cortesía naval. Y es receptivo en cuanto a contenido, emoción y urgencia, incluso con los seres queridos y con los que tratamos, hay que ser receptivos, porque hay comunicaciones que no necesitan que le deje pasar el tiempo, porque son urgentes, son emotivas, contienen algo. Entonces, usted tiene que tener receptividad para eso. Por eso la inteligencia del líder, que le dice que tiene su instinto, su sexto sentido que le dice, esa capacidad para oler y decir, ¿qué pasa? Si es que, sexto sentido que siempre tiene que obedecerle, siempre. Esa vocecita que le dice, hoy esto tienes que hacer, hoy escucha. Y después se arrepiente porque no hice, porque no lo escuché, porque no acepté, etcétera, etcétera. Es parte de la comunicación activa. Y utilice métodos, medios para hacer sentir que le presta la atención al subordinado, haga una cita con él como el doctor con el paciente, saque un papel, un lápiz, deje al lado el celular, lo que está haciendo, mire a los ojos, hable con él.
Porque el líder es un psicoanalista, el líder es un psicólogo, igualito con el psicólogo, incluso con el psiquiatra. Así tiene que ser la conversación, especialmente cuando aconseja, asesora y orienta con el subordinado, escucha activa y con los seres queridos también. Ahí quedamos en la parte de liderar, que hemos visto, lidera a otros, ejerce la influencia fuera de la cadena de mando, lidera con el ejemplo, comunícate. La próxima clase pasamos al área de desarrollar, perfeccionar y de desarrollar con 3 capacidades. Y finalmente terminamos con octava, lograr. Y terminamos el contenido imprescindible 1, con una autoevaluación, con una tarea formadora. Después pasamos a su contenido 2. Por favor, lean el manual. Y si no lo tienen para subrayarlo, verlo, yo tengo un actualizado que está a disposición. Gracias.